Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este canal que se llama Luz de Hogar. Mi nombre es Caro. Gracias por estar aquí en esta nueva entrega. Hoy día quisiera reflexionar acerca del juicio. El juicio que imponemos frente a otras personas. Entiendo que el juicio muchas veces es necesario, pero a la vez también es doloroso para quien lo recibe. Entiendo que muchas veces buscamos ser como lo más honestos posible, buscamos generar esa confianza y muchas veces por falta de afinidad, por un montón de variables, eso no es bien recibido y eso hay que saberlo gestionar para uno y no tomárselo a personal, aunque pareciera ser algo personal. Entonces, con respecto a este punto, quisiera hacer una acotación porque nosotros también juzgamos y juzgamos en base a tres variables mínimas que son esta persona es confiable, puedo confiar en esta persona para X o Y motivos, esta persona me cae bien, también juzgamos por simpatía, me cae bien, es agradable estar en su compañía, me siento a gusto con su forma de ser. Y el tercer punto, esta persona es discreta, le puedo contar cosas íntimas sin que éstas sean regadas por ahí y generen malos entendidos con respecto a mí. Entonces, generalmente se parten de esos tres estamentos, por así decirlo, para juzgar a una persona y para permitirles entrar o compartir por más tiempo en tu vida. Y lo otro que yo observo por influencia de las redes sociales es que hay mucho purismo con respecto a cómo juzgamos a las personas. Considerando esa base, ahora se ha incrementado el hecho de cómo juzgamos o mal juzgamos a otros, en base muchas veces a cómo habla, a cómo, no sé, a veces como con mínimos errores, porque una persona está cansada y, no sé, se levantó con el pie izquierdo y anda con mal carácter y ya por eso ya es la peor persona que existe hay muchos malos entendidos con respecto a eso. Encuentro que se juzga muy mal a otros, incluso por el mero hecho de ponerte un límite, porque hay una situación que le desagrada y te lo menciona, y muchas personas se toman un límite personal como algo, como un ataque personal, como un ataque en contra de ellos, cuando en realidad la persona que te pone un límite quiere conservar un vínculo contigo y por algo te lo pone, porque si te pone ese límite es porque quiere extender el vínculo contigo y quiere que sean las cosas más cómodas para dicha persona, para que sea como, para que pueda estar contigo más a largo plazo. No es como porque te quiera menospreciar, sino porque quiere que ese vínculo sea sano y quiere que ese vínculo sea algo duradero. Si no, no te diría nada. Yo encuentro que una forma en que las personas ya se rinden contigo es cuando se alejan sin decirte nada. Y es bueno, yo encuentro que es sano que una persona se aleje sin que haya represalias al respecto, porque habla de su madurez como ser humano. Cuando una persona intenta ser vengativa con respecto a otro, ya es como una cierta señal de alarma, porque esa persona que es vengativa con otras personas, a la larga va a ser vengativa contigo por el mínimo malentendido. Entonces hay que entender a las personas como algo sistémico. Cuando alguien quiere ver caer a otra persona, es muy probable que en algún punto de la historia que tengas en común con esa persona va a querer verte caer a ti. Entonces es una mala señal cuando alguien desea la caída de otra persona, sea por el motivo que sea.
Porque claro, ¿quién te dice que esa persona en realidad está despechada con alguien y quiere ver caer a esa persona solamente por despecho? Porque en el fondo igual te puede inventar una historia para que estés de acuerdo con esa persona. Y la verdad es que me da muy mala espina cuando hacen eso. En el fondo yo prefiero mantener a esas personas de lejos, mantener la cordialidad, por supuesto. El trato amable es gratis, habla de buena educación. Encuentro que hay un dicho que dice: lo cortés no quita lo valiente. Entonces, ser amable es gratis, es parte de la educación que recibiste en tu casa, es parte de honrar a tu mamá y a tu papá por haberte criado. Es una forma de signo de buena crianza, ser amable, ser cordial, eh, con todo el mundo indistintivamente. Entonces, en el fondo, lo que las redes sociales hacen es como muy parecido a veces a esta casa de brujas, a lo tipo Robespierre, que porque creen que es una causa justa, comillas, se creen con el derecho de andar funando a todo el mundo de una forma muy gratuita y por detalles mínimos. De hecho, ahora en la actualidad hay mucho autodiagnóstico por enfermedades o por trastornos mentales. Por ejemplo, observo muchas veces estos autodiagnósticos como una forma de decirle al mundo: soy introvertido y nerd y no quiero que me discriminen, entonces en vez de decir que soy introvertido y nerd, digo que soy autista. O por ejemplo, tengo múltiples intereses y a veces me cuesta concentrarme, entonces para que la gente no me trate mal o no me juzgue mal, digo que soy TDAH. No sé si me doy a entender. Incluso buscan diagnosticar gratuitamente a otros porque parecen más seguros y son difíciles de manipular, entonces son narcisistas. Y muy gratuitamente. Entonces, cuando hablan personas que este es narcisista, o este es así, o este es asá, o usan la palabra narcisismo con mucha trivialidad y mucha liviandad, yo la verdad desconfío un poco porque habla de esa persona que en realidad juzga mucho desde las vísceras más que desde la realidad de la situación y desde cómo es el vínculo real con la otra persona. Entiendo que hay ciertos temores, miedos, escepticismo con respecto a los vínculos actualmente, y es porque, claro, no queremos llevarnos un problema a la casa, así como estar vinculándonos con alguien que se muestra como súper buena persona, que te hace este término súper popular, love bombing, que trata de agradarte a cualquier costo. Y en el fondo, cuando está ya como muy integrado en tu vida, empieza ya a hacer actos de manipulación, de degradarte como persona, de aislarte de tu entorno, de tenerte ahí como prácticamente una esclava o un esclavo de su voluntad y de su gusto, mientras está en una posición favorable a nivel social. Entiendo que existen esos patrones, existen esas personas que son de ese estilo y que queramos evitarlas. Yo también las quiero evitar. No me gustaría tener a alguien así en mi vida que me menoscabe y que sea más un drenaje de energía. La verdad, en ese sentido, prefiero estar viviendo sola que estar mal acompañada, porque estar mal acompañada es un desgaste de todo tipo, de energía, de salud, de estado de ánimo, y influye mucho en tu forma, en cómo te desenvuelves a diario y cómo eres un aporte o eres considerado casi como un parásito por los demás. Entonces, como ser menoscabado y llevado al ostracismo no es nada grato, y lo entiendo. Y he pasado por situaciones así, y por eso he construido este canal,
porque es una forma de, uno, de mostrarme a mí misma como soy, como persona, porque soy una persona introvertida generalmente. Generalmente es muy difícil que alguien me conozca. Pero sí, hay algunas personas que sí me conocen mejor que otras. Y generalmente sí he vivido muchos malos entendidos de parte de mi entorno, muchos señalamientos sin que nadie sepa de la posición que yo tengo, de mi versión de las cosas, ni tampoco sepan qué clase de principios tengo. Entonces, y por eso este canal también va dedicado a personas que como yo han pasado situaciones parecidas, que han sido como objeto de juicio muy mal entendido, muy mal versado, por gente que en realidad simplemente yo o tú en este caso le caes mal a alguien y ya de por sí, por el hecho de que le caes mal por quizá qué motivo, empiecen a destruir tu imagen, empiecen a menoscabarte, empiecen con señalamientos sumamente injustos. Y la verdad es que eso, frente a esta experiencia y con respecto a lo que yo he vivido, también lo pongo en manifiesto porque son cosas que que no solo a mí me pasan, sino que a muchas personas también le pasan y que se sienten mal por ello, se sienten aislados, se sienten solos, se sienten incomprendidos y la verdad estos videos son para esas personas que alguna vez se han sentido súper solos, se han sentido incomprendidos, se han sentido juzgados, han sentido que otras personas han deseado su caída sin ninguna explicación, sin que hayan hecho ningún crimen. Así como muy gratuitamente que deseen su caída, así como así de grave, por una cosa súper minúscula, por algo que ni siquiera tiene como el porqué, así como para que te deseen tanto mal, eh, por el simple hecho, por ejemplo, que dijiste algo que no le cayó bien a alguien y ya de por sí ya quieren verte mal. Entonces, es para esas personas, yo les doy estos videos, son un regalo para esas personas porque las entiendo y les quiero dar un abrazo, aunque sea un abrazo virtual, de que esas cosas, así como dicen en el Tao, a mí me gusta mucho leer el libro de Tao porque son frases cortitas y son como muy para la vida diaria. Todo lo que surge tiende a mermar. Nada es para siempre. Todo lo que inicia tiene un fin. Incluso estos momentos que son, que pueden ser como un poco amargos, eso va a terminar. Ten fe de que va a terminar. Ten paciencia. De hecho, toma este periodo que puede ser como difícil para ti, que hayan señalamientos en tu contra, que te malentiendan, que no quieran escuchar tu versión, como una forma de entrenamiento para tu paciencia. Porque igual, aunque suene agridulce, suene más amargo que dulce, estos periodos que son como más restrictivos, en donde tienes que aprender a convivir contigo misma o contigo mismo, son una forma de entrenar tu espíritu, de ser fuerte, de entrenar tu paciencia, de ser realmente tu propia mejor amiga, tu propio mejor amigo, para solventar cualquier cosa. Incluso en momentos más críticos ya no se te hacen tan duros como antes. De hecho, algo que parece ofensivo, que antes lo podrías considerar como, ¡oh, qué terrible!, ahora no te lo tomas personal. Entonces, como que es un entrenamiento para curtirte a nivel emocional y también para saber recurrir a ti mismo o a ti misma en los momentos más vulnerables. Entonces, si estás solo o sola, te tienes a ti mismo, te tienes a ti misma y te tienes fuerte, te tienes resiliente, te tienes amable, te tienes amoroso contigo mismo, amorosa contigo misma, te tienes compasivo, dulce, y te conviertes poco a poco en esa ternura que tú necesitas para la vida, en esa ternura que no la encuentras afuera, la encuentras en tu interior.
y siempre está ahí permanentemente. Entonces, con respecto a las redes sociales que son sumamente puristas, que tienen como el síndrome de Robespierre, que tratan de cortar cabezas por donde vean el mínimo rasgo de imperfección, el mínimo rasgo ni siquiera de imperfección de algo que está fuera de sus expectativas mega ultra idealistas, lo guillotinan y guillotinan a un montón de otras personas que también pueden ser amigos, familiares, gente que realmente los quiere porque no cumplen sus expectativas, porque no están a la altura de tan magnánima expectativas y visión de las cosas que ni siquiera ellos son capaces de cumplir. Ni siquiera ellos son capaces de cumplir y juzgan mucho, no se ven a sí mismos como son, no se ven como seres humanos que se equivocan también, no se ven con límites, creen que las cosas van a ser igual siempre, que por el hecho de que las cosas les funcionen ahora, nunca van a entrar en crisis en el futuro. Entonces igual, por ejemplo, recordando este personaje de Robespierre que cortó cabezas de no solo de enemigos, sino también de gente que lo quería, de amigos, de familiares, al final él sucumbió del mismo destino que él castigaba, que él castigaba a otros, que era cortarle la cabeza. A él también le cortaron la cabeza las mismas personas que lo elevaron. Y así pasa, porque en el fondo tú estás creando un sistema y ese sistema va a responder a ti tarde o temprano. Si tú eres como muy juzgador, muy ¿cómo se llama?, de querer castigar a todo el mundo, tarde o temprano ese castigo que tú infliges a los demás te va a caer a ti. Y el karma no es una cuestión mística espiritual de que es un castigo del cielo. En realidad el karma es lo que tú sembraste, es la semilla que tú pusiste a disposición para que después sea juzgado por la misma rudeza con la que tú hiciste antes. Entonces, yo encuentro que el juzgar es sano siempre y cuando sea con mesura, con medida, con discernimiento. Por ejemplo, con estas 3 variables mínimas que son: es confiable, me cae bien, es discreto. Y con eso ya es suficiente. Ya con eso ya puedes entenderte con alguien que puedas tener como un vínculo un poco más sano, más profundo. El tema es que igual hay que aplicar esta frase bíblica en el camino: por sus frutos los conoceréis. Muchas veces hay personas que son sumamente toscas, que inicialmente no te caigan del todo bien, pero sí son personas que realmente se puede tener un vínculo a largo plazo, porque son honestas. Y la honestidad, la verdad es que la honestidad hoy en día es algo muy caro, porque no es fácil ser honesto con la gente hoy en día, porque uno se lo toma mal, porque no son discretos, porque lo malentienden con mucha facilidad, lo toman como ataque personal. Entonces, como que prácticamente la honestidad se está volviendo cada vez más un premio a quien lo merece, a quien es capaz de resistir esta tosquedad en el fondo. Y no todas las personas resisten la tosquedad, ni todas las personas merecen esa honestidad porque no son discretas. Entonces, para cerrar este video, a las personas que han vivido situaciones complicadas, que las han malentendido, las han señalado con un dedo, tengan en cuenta que así como tan duramente lo han hecho con ustedes, esas cosas igual terminan retornando a su dueño. No por venganza, se los digo, no porque, ¿cómo se llama?, como recriminar a un otro, sino simplemente entender y ver con compasión a las personas que hacen este tipo de actos, que tienen ese comportamiento, que
que es como tan, que es desagradable propiamente tal y que además es tan perjudicial para el entorno porque en el fondo lo único que hace es dividir a la gente, generar desconfianzas de a gratis. Entonces, cuando se generan desconfianzas de a gratis, al final quien termina sufriendo todas esas desconfianzas es la persona que lo inicia. Y bueno, esta vida es aprendizaje. Todos nos va, ¿cómo se llama? Hay una frase que he escuchado por ahí que dicen que tanto el cielo como el infierno están aquí en la tierra. Todos cosechamos lo que sembramos. Todos los que en algún momento cometimos un error terminamos cosechando el fruto de ese error y para entender las consecuencias del error y no volverlo a cometer dentro de lo posible, porque igual hay veces que sin querer caemos en las mismas piedras. Y eso es lo que nos hace humanos en el fondo. Entonces, a quien ha sufrido esta situación, estos malos entendidos, tómalo como entrenamiento, un entrenamiento espiritual arduo, pero que al final va a tener sus frutos en ti, porque te va a hacer una persona más sólida, vas a ser más autosuficiente con respecto al tema emocional, no vas a depender de otros a nivel emocional, vas a ser tú mismo tu mejor amiga o amigo, vas a tener una confianza aún mayor y vas a darte cuenta poco a poco que la ansiedad social que tenías en un inicio se va a ir disipando. Te va a empezar a dar más lo mismo algunas cosas. Y te vas a empezar a dar cuenta de que ya no te tomas tan personal algunas frases que dicen así como bruscamente y te lo vas a tomar como algo como chistoso a veces, porque en el fondo sabes que esas personas que son toscas en el fondo son más honestas que gente que en realidad busca ser como continuamente amable contigo y nunca te dice las cosas de frente. Así que ten fe, te mando un abrazo y si no has recibido esta palabra, te quiero mucho por tu esfuerzo. Siéntete valioso, siéntete valiosa. No estás solo, no estás sola. Hay muchas personas que han vivido situaciones parecidas a ti. Y si quieres hacer videos contando tu experiencia, hazlo. Yo hago estos videos porque sé que hay personas que han sufrido situaciones parecidas a mí. Y también como una forma de dar fe, de dar testimonio de mi proceso de evolución, que la evolución es continua y constante. No es sanación per se, es proceso de autoconocimiento, es proceso de aprendizaje y el aprendizaje nunca se termina. Y siempre lo tenemos con nosotros el aprendizaje porque quien termina de aprender, su cerebro empieza a, ¿cómo decirlo? Como todo lo que no se ejercita, como los músculos, todo lo que no se ejercita se vuelve flojo, se vuelve fofo. Entonces, en la medida que vamos aprendiendo, vamos ejercitando. Y en ese estilo, en ese sentido, para eso estamos aquí viviendo. Es como nuestro leitmotiv para aprender. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por esta oportunidad de compartir y nos vemos en la siguiente entrega. Y así como he dicho en otros videos, recuerda siempre que eres bienvenido o bienvenida a casa y que esa casa está en ti. Muchas gracias y hasta una próxima entrega.